Me gustaría, si es posible, a consideración también de todos mis compañeros y por supuesto el tuyo propio, a la presidenta del Partido de Acción Nacional le gustaría hacer algunas observaciones. En uso de la voz, desde luego. Gracias, diputado. Sí, buenas tardes, muchas gracias, diputados, diputadas, sobre todo por permitirme estar aquí el día de hoy con un tema de suma relevancia y trascendencia para la práctica política de nuestro Estado y por supuesto que también me permitan dirigirme pues a ustedes. Muchas gracias. Nada más es hacer unas puntualizaciones con respecto a algunos aspectos que estamos estableciendo como partido, que evidentemente el abogado ya hizo precisión de ella, ¿no? Entonces, nada más para poder dar la parte argumentativa, las razones por las cuales el Partido de Acción Nacional las presenta, ¿no? En el caso del artículo 41, evidentemente, en su fracción cuarta, donde estamos ahí agregando como una prerrogativa de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal. Es decir, evidentemente en nuestra Constitución Federal establece como una prerrogativa de los ciudadanos el poder votar en estas consultas populares con los temas de relevancia nacional. Sin embargo, el artículo que hace referencia, evidentemente el abogado del artículo 79, donde señala que es la parte de legislar sobre las consultas populares. Nosotros, desde la perspectiva de Acción Nacional, ¿qué es lo que estamos sometiendo a consideración? Ya a nivel federal se puede hacer las consultas populares, evidentemente, y qué es lo que estamos haciendo, como está establecido en nuestra Carta Magna como una prerrogativa ciudadana. Lo que estamos haciendo es precisamente bajarlo a nuestra Constitución estatal a efecto de poder darles también esa prerrogativa que está establecida en la Constitución Federal a efecto de que puedan hacerse estas consultas sobre temas relevantes estatales. Creo que, no sé si me voy a explicar, simplemente es bajarlo, pero a nivel estatal, con la finalidad de que la propia Constitución Federal establece pues esta prerrogativa ciudadana, ¿no? Con respecto también en la tablita, en la segunda tablita que nos presentó el abogado, donde dice que el IECRO podrá organizar las elecciones de dirigentes de partidos, que esto está establecido por parte del INE. Bueno, la explicación tal vez a lo mejor tendríamos que precisar a exactitud que estamos hablando de dirigencias, aunque sea de partidos políticos nacionales, pero en lo estatal, es decir, el INE, a petición de un partido político, como es el caso del PRD, lo ha solicitado al Instituto Nacional y con efecto, ahora sí, afectación a sus prerrogativas, les puede organizar sus procesos internos democráticos de elección de sus dirigencias. La propuesta de Acción Nacional es que se pueda replicar en el Estado, es decir, que un partido político nacional con acreditación en el Estado, que tenga una renovación de su dirigencia estatal, les pueda solicitar al Instituto Electoral de Quintana Roo la organización de sus propios procesos internos. Esa es finalmente la propuesta. Tal vez, como señala el párrafo, dice dirigentes de los partidos políticos a petición de estos, probablemente ahí hubo una omisión por parte de nosotros, a lo mejor precisar que los partidos políticos nacionales a efecto de los procesos internos estatales, es decir, que nosotros tengamos renovación de nuestras dirigencias estatales, de los partidos políticos nacionales, y que le pueda solicitar al Instituto Estatal, a la OPLE en su caso, que pudiera organizar el proceso. A nivel nacional se hace y esa era la posibilidad que se pudiera tener en la legislación estatal. Sin embargo, es a petición del partido. Si el partido, evidentemente, organizamos nuestros procesos internos, pero finalmente se está haciendo esta propuesta con este propósito, ¿no? De hacer un poco más amplio y de bajar igual en las renovaciones estatales, en tus consejos estatales, dirigencias estatales, incluso hasta dirigencias municipales en esa competencia. Esa es la razón por la cual estamos proponiendo esto. Tal vez a lo mejor en la cuestión de sintaxis faltó un poquito más de precisión. Con respecto también al 49, donde señala que ha sido repetitivo el tema de los consejeros, evidentemente sí, lo hicimos nada más a efecto
de que en la Constitución estatal también se señalara, sin embargo, evidentemente al no incorporarse no tiene ningún efecto más allá de lo que nada más se buscaba, era el tema de poder precisar. Y si me lo permiten, abusando del uso de la voz, sobre la iniciativa presentada por el PRI, el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, sí tenemos algunas observaciones con respecto a la iniciativa presentada. Si me lo permiten, con respecto al artículo 54 en la fracción segunda, habla referente al 3%, dice, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados electos según el principio de representación proporcional, todo aquel partido que haya alcanzado por lo menos el 3% de la votación total emitida. Es la votación válida emitida. Entonces, haciendo esa aclaración de que no es la total emitida, sino la válida emitida. Bueno, tengo la de aquí, no sé si a lo mejor hubo una... No, o sea, tengo aquí en la página 24, si quiero decir, de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios, en la fracción 2 dice votación total emitida. Y hacemos la observación que no es total, es válida emitida. Lo del total es la propuesta de acción nacional. La de Acción Nacional. Sí. No, aquí evidentemente la propuesta decía total por parte de Acción Nacional y se verificó y efectivamente es válida emitida. Correcto, válida. Aquí está. Digo, es una cuestión nada más ahí de que... Ay, no sé, pues está acá. Sí, este es del documento que nos... Ok, bueno, sobre respecto a la fracción tercera de ese mismo artículo, habla respecto a la ley de materia reglamentaria en las fórmulas electorales y los procedimientos que se observaron para la asignación de diputados electos, según el principio de representación proporcional, dice, en todo caso, en la asignación que seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Y posteriormente están agregando, y en respecto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden ser modificadas por ninguna autoridad durante el procedimiento de asignación derivado de que dicho orden de prelación se construye bajo parámetros partidistas previos y objetivos que resultan fundamental para el ejercicio de la función parlamentaria. Es decir, lo que está señalando es de que de las listas plurinominales no pudiera, es la página 24, de que las listas plurinominales no pudiera modificarse o moverse los espacios y habla de un respeto de la voluntad soberana de la ciudadanía. Entiendo ahí que la finalidad es de que como se establecieron las listas, los lugares, las personas en un orden de prelación del 1 al 10, estas no podrán ser modificadas por ningún motivo, toda vez que son acuerdos de los procedimientos internos de los partidos políticos, ¿no? Entonces, evidentemente, estas sí pueden ser modificadas en razón por el tema, dar cumplimiento al tema de la paridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la duda de cuál es la razón por la cual, o si hay alguna otra situación que a lo mejor nosotros no logramos encontrar de la parte de la argumentación vertida, ¿no? Perdón, estoy tratando de localizar lo que acaba de señalar y no lo encuentro. La 24. Yo estoy en la página 24, tengo el artículo 54 aquí, tengo la fracción primera, segunda, tercera, y lo que ha redactado no lo encuentro en la iniciativa. En el último párrafo, negrillas, ahí está. ¿Sí? En respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden ser modificadas. Es que no coinciden las hojas, por eso. Tal vez... Sí. Sí, no coinciden las hojas, por eso es que no se encuentra. Sí. Bien. Esta es la que mandaron al correo. Sí. No vaya a ser que haya otra. Hay una tercera. Pues sí, no, digo es esta. O cuarta. Bien. No sé si concluyó para darle pauta a argumentos. Nada más falta, a ver. Pasó, diputado.
Bueno, en el caso del transitorio segundo, bueno, evidentemente, pues habla de que por única ocasión los integrantes del ayuntamiento serán electos por un periodo de 2 años. Evidentemente, finalmente la propuesta de Acción Nacional va de manera distinta. Ahí está mal referenciado el artículo 57. El artículo 57 refiere a los diputados y pues habla del tema de ayuntamientos, es una cuestión de precisión, y pues nosotros estamos viendo que habla de 18 meses, nosotros pensando que debería ser de 12, en razón de que se habla de la mitad que no excede de la mitad del mandato. Sin embargo, bueno, es una propuesta de los partidos políticos que finalmente nosotros no coincidimos con ella, pero pues hay ese error sobre la citación del artículo, ¿no? Y por último, en lo que refiere al artículo, en la parte de nulidades, no sé qué artículo es, el artículo 54, 75, 139, no, 54, pero el artículo 49, después de la fracción después de la fracción quinta, señalan en su redacción dicen, formarán parte del sistema de nulidades de las elecciones locales y por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, se reciba o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Considero ahí que la parte, creo, de la redacción, con todo respeto, a lo mejor hay varios preceptos que están englobando en uno. Y el tema de formarán parte del sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas. Finalmente creo que está refiriéndose a las causales de nulidad y lo referencian como una parte del sistema. Finalmente creo que, y sobre todo que adicionalmente están también agregando que se adquiera cobertura informativa en radios, en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Evidentemente, pues nosotros no podemos adquirir más tiempos que los previstos en la ley y pareciera que se pudiera contratar. Entonces ahí también está la duda a qué se refería que se compre o adquiera en tiempos de radio y televisión. Cuando no podemos adquirir y pareciera que se pudiese hacer siempre y cuando la ley lo prevea. Entonces, en ninguna parte de la ley prevé que nosotros pudiéramos adquirir más tiempos de los que nos están dando como prerrogativas. Ahí sería la duda para ver, no sé si es una cuestión ahí que no logramos comprender sobre la redacción. Sería cuanto, diputado, muchísimas gracias sobre esas observaciones. Sí, con su permiso, diputados. Mire, atendiendo precisamente a lo que comentaba la señorita, básicamente comentarles que no es el artículo 79, es el artículo 73, y el artículo 73 de la Constitución General establece propiamente las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, y dentro de esas facultades está precisamente legislar en todo lo relativo a iniciativa ciudadana y consultas populares. Evidentemente esta facultad fue otorgada al Congreso de la Unión el 8 de junio del 2012 precisamente. Entonces, y efectivamente habla sobre los aspectos que tienen que ver con aspectos de interés nacional, pero aquí con la pretensión de querer conocer intenciones de naturaleza estatal, se estaría legislando o se estaría estableciendo en la Constitución local la facultad del Congreso local de atender todo lo que tenga que ver con consultas populares, cuando esto es una facultad, insisto, exclusiva del Congreso de la Unión. En este caso es competencia ya de una esfera federal. Legislar. El artículo 73 establece precisamente las facultades exclusivas para que el Congreso pueda legislar, ¿sí? Aquí estamos hablando precisamente de cuestiones de legislación y precisamente por eso se hizo esa connotación, para dejar muy en claro que no se puede legislar en materia de consultas populares.
Ahora bien, por lo que respecta a la cuestión de los dirigentes de los partidos políticos, efectivamente, sí hay una deficiencia en la redacción porque no hace precisión a qué dirigentes de partidos políticos, pero independientemente de que no se haga la connotación de qué dirigentes de partidos políticos, no está expresamente en la Constitución la posibilidad de que los OPLES puedan llevar a cabo elecciones de dirigentes de partidos, ¿sí? Actualmente en la Constitución está la facultad del INE para llevar a cabo este tipo de elecciones. Otros aspectos que también se está cuidando precisamente, que actualmente en la Constitución te establece claramente que las constituciones de los estados y las legislaciones electorales en los estados deben de establecer ciertas bases. Cuando se refiere a esta disposición de la Constitución de que las constituciones y las leyes deben de tener ciertas bases, automáticamente nos está señalando que todo ese apartado tiene que estar regulado en nuestras constituciones o en nuestras leyes locales. Hasta cierto punto pudiéramos pensar que tendríamos que estar replicando lo que diga estas bases constitucionales en materia electoral. Sin embargo, es una obligación que te mandata propiamente la Constitución General para que los estados puedan regularla. Todo lo demás que esté fuera de esas bases del artículo 41, particularmente de la Constitución General, evidentemente ya están establecidas a otras instancias como facultades, particularmente INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mencionar algunas. ¿Qué se está buscando también y qué se ha conducido por parte de esta legislatura? El hecho de no estar replicando texto constitucional. Entonces, en ese sentido, basándonos propiamente en la obligación que tienen los congresos locales de legislar en sus respectivas constituciones y en sus respectivas leyes electorales, todo el artículo 41 es por eso que se está retomando toda esta cuestión. Todo lo que no esté que no esté como propuesta, que no esté dentro del artículo 41 de la Constitución General, evidentemente es susceptible a interpretación y es susceptible precisamente a considerarse o no considerarse, e inclusive si se llega a replicar podemos incurrir también en una invasión de esfera de competencia, básicamente a legislar aspectos que no nos correspondan propiamente. Bien. Por lo respecto al artículo transitorio, efectivamente es una remisión al 139 y es un ajuste que se tiene que realizar al transitorio, efectivamente, sí se tiene que ajustarse. Y finalmente, por los tiempos de radio y televisión, claramente señala que se tiene que remitir, obviamente, lo que disponga la ley. En este caso es la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y todo el marco normativo a nivel general. Hay que hacer una precisión también. Evidentemente, como ustedes podrán observar en esta reforma constitucional, son pocos los puntos que se están considerando para poder legislar. Básicamente toda la base constitucional, la base legal, ya está establecida en la propia Constitución y en las leyes generales, que por mucho tiene que esta legislatura atender a lo que dice propiamente las leyes generales. Prueba de ello es el comentario y la propuesta que hizo la diputada Perla con respecto al artículo de financiamiento de los partidos políticos, que ahí sí se tiene que definitivamente remitirse a la Ley General de Partidos. Entonces, el contexto evidentemente ya está debidamente sustentado, debidamente argumentado, y tiene como finalidad precisamente buscar que esta legislatura no incurra en una invasión de competencia y, tal y como comentaban ustedes, señores diputados, que esta situación se pueda evitar de la menor manera posible, pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto. Volvamos al primer punto, lo de los contralores. Perdón. Solo quiero hacer una precisión. Hizo un señalamiento la licenciada Mayuli respecto de la votación total emitida, pero en la propia Constitución, y que bueno, nosotros tenemos votación válida, ¿no? En la Constitución sí está federal, es válida, no es total. Entonces se está homologando tal cual se está homologando en la Constitución Federal. Y por el tema de que no se puede modificar la lista, o cómo dice, bueno, que ninguna autoridad puede modificar las listas a ver, déjame localizar el artículo. 54. Ajá. Y respecto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las no pueden ser modificadas por ninguna autoridad durante el procedimiento de asignación derivado
de que dicho orden de prelación se construye bajo parámetros partidistas, previos y objetivos que resulta fundamental para el ejercicio de la función parlamentaria. Esto va en el sentido de los criterios que la propia sala emitió por el caso Coahuila y Monterrey, porque se hicieron unas modificaciones. Tú comentabas algo en cuanto a que, bueno, luego sí se puede modificar por el tema de la paridad, incluso ya la sala dijo que no se puede modificar ni siquiera para ajustar ese tema de la paridad. En un principio, Coahuila lo había hecho para ajustar tema, es decir, si en la lista estaban incluidos hombres en principio y mujeres posteriores, para dar para aplicar una acción afirmativa a favor de las mujeres, desde luego, tomar de la lista cualquier otro que pueda seguir que sea mujer. Entonces, Coahuila había hecho un planteamiento, luego el asunto es de Monterrey, desde luego, y la Sala Superior ya dijo que no se pueden modificar porque, desde luego, es una organización de los partidos políticos. Más por ese sentido se pone.